Gracias, Emma, por la apertura. Tiene mucho que ver con el tema, ¿sí? ¿Cuál es el tema? No, el tema general. Como Jesús, como Jesús. ¿Y cuáles son los dos versículos que vamos a leer casi seguro todos los miércoles que vemos este tema? Hebreos capítulo 12. Una canción muy linda que cantamos, es una canción viejita, pero dice: mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. ¿Sí? Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, puestos los ojos en Jesús. Y el tema de hoy es este, como decía Marcelo, un corazón enfocado. Puesto, ¿qué quiere decir enfocado? Los que sacan fotos, a ver, ¿qué quiere decir algo enfocado? ¿Qué es? Centrado, en foco, en el foco, haciendo foco en algo. Bueno, Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, vamos. Todos lo buscamos, un texto muy conocido. Estamos viendo cómo Jesús, el último miércoles yo no estuve, pero tienen algo que decir de la adoración, ¿sí o no? Que la adoración debería cambiar nuestro rostro. A veces nos miramos, estamos en la cena del Señor y cantábamos canciones así. Debería encender nuestros rostros la adoración. ¿Sí? Un corazón que adora. Hoy vamos a ver un corazón enfocado, puesto en el foco, que no se desvíe del lugar donde tiene que estar mirando. Bien, Hebreos capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, él también tenía un foco puesto, había algo allí adelante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, esta gran nube de testigos, lo vimos en la primera clase, es la del capítulo 11 de Hebreos. No es que ellos nos están mirando a nosotros, sino que ellos nos están atestiguando a nosotros, nos están contando a nosotros acerca de la vida que agrada a Dios. ¿Y cuál es la vida que agrada a Dios? La obediencia, la vida de fe. Hebreos 11:6 dice: porque el que se acerca a Dios, dice, tiene que creer que existe. Entonces, y que es galardonador. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. La vida de fe. Y entonces todos estos hombres del capítulo 11 alcanzaron algo importante, buen testimonio. Dios testifica de ellos que su vida agradó a Dios. Y le falta alcanzar algo. ¿Qué es lo que le falta alcanzar a estos hombres del capítulo 11? ¿Qué le falta alcanzar? ¿Qué es lo que todavía no recibieron? El premio prometido, ¿sí? Alcanzaron buen testimonio. ¿Con eso alcanza? No, todavía no, pero todavía no alcanzaron lo que falta, que es el premio. Y decíamos, ¿qué es lo que ellos vieron que les permitió sufrir hasta la muerte? Ellos vieron, ¿sí? Ellos tenían puesto la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y eso es lo que nos dicen a nosotros que tenemos que hacer. Si hoy vamos a ver quizás una lección muy sencilla. Acá adentro todos estamos en proceso de transformación, ¿verdad? O alguno ya llegó. ¿O alguno no comenzó todavía? Pregunto. ¿Estamos todos en proceso de transformación, sí o no? ¿Sí? ¿O ya llegamos a donde teníamos que llegar? Cachito, ¿qué parece? ¿Estamos en proceso de transformación, sí o no? Sí, digámoslo, sí.
estamos en distintas etapas de ese proceso probablemente. Algunos han conocido a Cristo hace muy poquito, otros quizás hace mucho, algunos quizás todavía no se han bautizado, otros ya están bautizados y caminando un camino de transformación. Pero todos estamos en un proceso de transformación. Todos estamos con una carrera y todos tenemos que mirar. Así que lo de hoy es muy sencillo, aprender lo de hoy, pero es muy importante que lo aprendamos. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, una vida enfocada en Jesús. Porque Él espera que nosotros maduremos, ¿o no? ¿Qué esperas de Pía? Que crezca. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Que seamos niños espirituales? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dani, ¿qué espera Dios de nosotros? Que crezcamos y que maduremos, que al final del proceso no seamos como al comienzo, pero a veces vemos detenciones en el crecimiento de los niños, ¿verdad? Y vemos niños que deberían ser adultos que siguen siendo niños. Y en la vida espiritual también pasa lo mismo. Dios espera de nosotros que crezcamos. Bien, vamos entonces a trabajar sobre esto, un corazón enfocado en el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Dios tiene un propósito para nosotros? ¿Sí o no? Sí, Dios tiene un propósito. Y si nosotros ponemos nuestra vista en ese propósito, nuestro camino va a ser mucho más sencillo. El problema es que a veces desviamos nuestra vista. David, ¿qué pasa cuando te equivocás con el taxi y agarrás por un camino equivocado? ¿Llegás al lugar a donde tenés que llegar? El problema lo tiene el pasajero, porque te tiene que pagar más. Bien, la vida es así, es como un camino, es como una carrera. Lo dice el escritor de los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El problema es que la vida, que muchas veces es dura, es mucho más dura si nos equivocamos en la dirección. Porque no vamos a llegar al lugar correcto si nos equivocamos en la dirección que tomamos. A veces nos encontramos con una bifurcación de dos caminos y tenemos que tomar la decisión. Si perdemos de vista el lugar donde queremos llegar, seguramente nos podamos equivocar. Bueno, lo interesante de la vida del Señor Jesús es que Él estuvo siempre enfocado en el propósito, enfocado en un propósito, ¿sí? Él se mantuvo siempre con su vida dirigida al lugar donde sabía que tenía que llegar, al blanco, ¿sí? Ese era el lugar. Y nunca se salió del carril, del camino que él tenía que llegar, ni una sola vez. Nunca lo vamos a encontrar yendo a contramano o yendo por un camino equivocado. El Señor Jesucristo siempre estuvo enfocado, bien enfocado, y nunca se desvió de su curso. Igual que nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos desviamos y nosotros elegimos mal. Pero el Señor Jesucristo tuvo muchas posibilidades. Él podría haber sido un gran maestro, ¿sí o no? De hecho lo fue, pero no quiso ser eso. Pudo haber sido un revolucionario, como el Che Guevara, mucho mejor todavía, mucho más grande, ¿sí o no? Porque él tenía poder, un poder sobrenatural. Podría haber liberado al pueblo judío de los opresores romanos si él hubiera querido. Podría haber sido un líder realmente político importante, sí. Un líder nacional, sí. Podría haber sido un médico, porque la verdad que no había enfermedad que se le resistiera, ¿sí o no? Él podía sanar aún hasta la distancia. Podría haber sido un buen carpintero, ¿no, Marce? Como vos, ¿sí? O mejor todavía, porque tenía toda la sabiduría. Pero ¿qué escogió ser él? Él, que podría haber sido todas estas cosas, nunca perdió de vista a qué había venido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él pudo haber sido un revolucionario, pudo haber sido un líder político, pudo haber sido un maestro, pudo haber sido un médico, pero eligió ser el Salvador de los hombres. ¿Sí? Así en Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Marcos 10:45, ¿alguien que lo pueda leer? Marcos 10:45. Bien, ¿a qué vino el Señor? A servir y dar su vida en rescate por muchos. A eso vino el Señor. ¿Perdió alguna vez el foco? Cuando lo tentaron o cuando lo buscaron para hacerle rey, él dijo, esta es la oportunidad de hacerlo. ¿Perdió el foco alguna vez de lo que él había venido a hacer? Nunca. Y estando en la cruz, en Juan capítulo 19, verso 30, allí vamos a ver nosotros que él termina su vida entregando su espíritu, diciendo aquellas palabras, como es Marcelo griego, tetelestai, que significa... ¿Qué significa? Consumado es. Se terminó. Está todo terminado. ¿Qué significaba eso? ¿Que no había más gente a la que ayudar? ¿Que no había más viudas a las que sostener? ¿Que no había más gente para resucitar? ¿Que no había más pobres para ayudar? ¿Ni gente que no era amada para amar? ¿Por qué él no siguió haciéndolo si todavía seguía habiendo necesidad en todo el mundo? Y él podría haber seguido caminando y levantando enfermos y sanando y un montón de cosas. ¿Por qué no lo hizo? Porque él nunca perdió el foco de lo que había venido a hacer. ¿Y qué vino a hacer? A morir en la cruz y luego resucitar para poder salvar a los hombres. Eso es lo que él vino a hacer y nunca perdió el foco. Nuestras vidas se tienden a dispersar muchas veces. ¿Sí o no? Y a veces vamos para allá y a veces vamos para allá. Y a veces tenemos ganas de hacer cosas y a veces no tenemos ganas y hacemos lo contrario. Y muchas veces existen estas ambivalencias en nuestra vida y en nuestros deseos y en nuestros intereses y en la vida espiritual, que muchas veces nosotros tenemos estos altibajos. ¿Y por qué tenemos estos altibajos? Precisamente porque quitamos la vista del propósito que tenemos en esta tierra. El apóstol Pablo, después de haber hecho muchas cosas y de haber trabajado mucho, estando ya al final de su vida en la cárcel, él escribe su última carta a Timoteo, y en el capítulo 4, verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo es, qué lindo sería que al final de nuestra vida nosotros pudiéramos decir lo mismo. Como dijo el Señor Jesús, yo he concluido. Esta era mi tarea, esta era mi función dentro del cuerpo. Para esto yo fui salvado, ¿sí? Y ahora puedo mirar para atrás y decir, he acabado la carrera. El apóstol Pablo lo podía decir con la seguridad de que sabía que no iba a salir sin cabeza de la cárcel, o iba a salir simplemente para entregar su vida. Él sabía que su hora había llegado y él podía decir entonces, ya está, mi carrera terminó. El escritor de los Hebreos nos anima a nosotros a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todavía es tiempo de correr. Pero dice, no pierdas el foco, no pierdas el foco, ¿sí? Vidas erráticas, vidas vacilantes, vidas sin estrategia, vidas sin planificación muchas veces, que estamos acá, nos gusta esto, luego nos gusta lo otro, después vamos para allá, después volvemos para el otro lado y estamos tomando decisiones hasta contradictorias muchas veces. ¿Por qué? Porque hemos perdido el foco. El Señor Jesucristo, cuando tuvo noción, hay un momento en que él toma noción de que es el Hijo de Dios. Allí lo leemos en el capítulo 19 de Juan, en el capítulo 2 de Juan creo que es, o 1. ¿Sí? Cuando él va al templo y los padres lo pierden, no, Lucas es, ¿sí? Perdón. Él toma noción y se queda en el templo durante 3 días, los padres lo pierden de vista.
¿no? Él comienza a darse cuenta de su propósito acá en la tierra. Cuando los padres lo buscan y le preguntan por qué te separaste de nosotros, él dice, yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Ya de muy chiquitito, el Señor Jesús, con 12 años, sabía cuál era su propósito, cuál era su foco, a qué tenía que dedicarse. ¿Sí? Él aprendió de muy chiquito cuál era su función y nunca se desvió de su camino. Así que les invito a que pensemos en 4 cosas que nos permitan a nosotros entender cuál es mi función en el plan de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esto muchas veces lo hemos hablado con muchos jóvenes. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguna vez se hicieron esa pregunta? ¿Sí o no? ¿Nunca se preguntaron cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Mati? ¿Sí? Yo me la hice un montón de veces. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Porque esperamos a veces una revelación especial, ¿no? Porque yo quiero saber si tengo que estudiar medicina, tengo que estudiar ingeniería, si tengo que hacer esto o lo demás. Cada vez que hay un camino abierto delante de nosotros nos preguntamos, ¿cuál será el que tengo que tomar? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La primera pregunta dice, y esto está tomado de este material, dice, ¿estoy encajando en el plan de Dios? ¿Encajo yo en el plan de Dios? Ahora pensemos en cada uno de nosotros. Puedo tener 10 años, puedo tener 50, puedo tener 80, puedo tener 20. ¿Sí? Yo, personalmente, ¿estoy encajando en el plan de Dios? Sí, esa es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Primer cosa que yo me tengo que preguntar. ¿Cuál es la voluntad específica de Dios para mi vida? Ahora, si yo ya sé a qué se dedica Dios, ¿sí o no? ¿A qué se dedica Dios? A ser Dios, a salvar almas, a formar su iglesia, ¿sí o no? Yo ya sé a qué se dedica Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere formar una iglesia. Dios quiere llenar la casa del Padre con hijos. ¿Sí o no? Sí, a ver, despertemos un poco. Sí, es así. Si yo sé a qué se dedica mi Padre, yo tengo que saber ya a qué me tengo que dedicar yo. ¿Sí? Porque yo puedo estar en diferentes aspectos de la obra de Dios, pero ¿estoy dentro de la obra de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Dios tiene un plan gigante, un plan grande. Dentro de ese plan, ¿estoy metido en la obra de Dios? Primera pregunta que me tengo que hacer, y esto va a servir para toda mi vida, no importa la edad que tenga, ¿sí? ¿Soy una pieza útil en el plan de Dios o simplemente respiro en la iglesia? ¿Ah? Romanos 8:28, un pasaje conocido. Vamos. Yo tomo agua. ¿Quién lo lee? Bien, somos llamados con un propósito, ¿verdad? Y ahí dice que a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Dios trabaja y nosotros tenemos que trabajar en el trabajo de Dios. Ese es el propósito que cada uno de nosotros tiene. Si Dios está salvando almas, nosotros tenemos que estar en algún aspecto de este proceso de salvación de almas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Estoy yo encajando en el plan de Dios? ¿Qué utiliza Dios para que otras personas lleguen a conocer a Cristo? Nos utiliza a nosotros. ¿Qué utiliza Dios para ir formando y capacitando a hermanos para que a su vez capaciten y se dirijan a otros y crezca la iglesia? A nosotros. Entonces, primer cosa que tenemos que preguntarnos en nuestra vida, cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, si yo estoy encajando
como alguna pieza dentro del plan de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es la tarea específica que yo tengo que hacer dentro de esto? Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con lo que me gusta. ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, pero mis gustos, ¿Dios se fija en tus gustos? ¿O Dios te va a dar un trabajo que no te gusta, que Él sabe que no te gusta? ¿Qué piensan ustedes? Dios no es un tirano. ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Seguro? Salmo, pero parece mentira, che. Salmo 139, vamos. Versículos 13 al 16. Salmo 139, del 13 al 16. ¿Quién lo lee? David. Bien. ¿Quién te creó con esos gustos que tenés? Son raros los gastos tuyos, los míos no. ¿Quién te creó así con esos gustos? Con tus apetencias. ¿Quién te creó? Dios te creó, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el Salmo 37:4? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Hay algo, ¿qué quiere decir deleite? ¿Qué es deleite? Disfrutalo. La NBI lo dice así, dice, disfrutá sirviendo al Señor. No es una carga el servicio. Cuando Dios te encarga algo para hacer, va a tener en cuenta tus anhelos, va a tener en cuenta lo que te gusta hacer. ¿Por qué? Porque es Dios quien te hizo. No es una cosa extraña al ministerio, a tus apetencias personales y a tus anhelos. ¿Sí? Porque Él quiere que disfrutes el servicio. Y cuando nosotros nos sometemos a los planes de Dios, realmente el ministerio no es una carga, sino que realmente lo disfrutamos. Es algo que se disfruta porque tiene que ver con lo que me gusta. ¿Sí? Eso es lo que me encanta hacer. Dios tiene preparado muchas cosas para sus hijos, pero Dios toma en cuenta las cosas que nos gustan hacer, aunque esos anhelos, esos gustos personales, que no son accidentales, que aparecieron en mí porque mi papá le gustaba o a mi mamá, sino porque Dios los puso dentro de tu corazón, ¿sí? Hay que consultarlos. Tienen que estar siempre sometidos a la voluntad del Espíritu o al control del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es importante, ¿sí?, que como veíamos, como nos leía en la apertura Emi, ¿sí?, allí en 2 Corintios 3:17, que dice que la función del Espíritu es ir transformándonos a la imagen del Señor Jesucristo como en un espejo, cuando nos miramos en un espejo. No nos transformamos nosotros, es Dios quien nos transforma. Nosotros tenemos que mirar, cambiar lo que tenemos que cambiar y Dios va cambiando en nosotros y va haciendo la transformación. ¿Sí? Entonces, esos anhelos son importantes para definir cuál es mi función dentro del plan de Dios. Entonces, primero, ¿estás encajando en el plan de Dios? Primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son tus anhelos? ¿Qué es lo que te gusta? La tercera tiene que ver con tus capacidades. ¿Cuáles son tus capacidades? Porque quizás te gusta mucho la música, pero no le podés sacar un do al piano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenés esa capacidad. Capaz que te gusta cantar bajo la ducha, pero nadie te aguanta cuando cantás, ¿sí?, en voz alta. ¿Por qué? Porque no tenés esa capacidad. Entonces ahora vamos a otro aspecto que es el tema de las capacidades. ¿Sí? Romanos capítulo 12, verso 3, el siguiente al que leímos hace un ratito. No, Romanos 12, 3.
Bien, fíjense qué importante que lo está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo que midamos con sensatez nuestras capacidades. No te subestimes, ni tampoco te creas demasiado, ¿sí? Pero mirá, dice, con cordura, cuáles son tus puntos fuertes en tu formación, tus puntos fuertes en tu personalidad, tus puntos fuertes en la vida espiritual, y luego consideres, digamos, el estado en que estás en base a la medida de la fe, dice, que seas, que realmente lo consideres, gracias, Dani, que realmente lo mires con honestidad, ni mucho ni poco, ¿sí? Que te consideres bien. La pregunta es, cuando predicás, ¿la gente se convierte? Cuando enseñás, ¿la gente aprende? Cuando dirigís, ¿la gente te sigue? Capacidades, ¿sí?, que Dios ha dado. Ahora vamos a hablar muy rápidamente, pero cuando administrás, ¿sí?, mejoran las cosas, es más productivo, porque estamos hablando de capacidades. No quiere decir que todos tengan que hacer todo, pero ¿qué ha puesto Dios en la iglesia? ¿Qué ha dado Dios a la iglesia? Dones. ¿Y qué son los dones? Son capacidades espirituales. ¿Y quiénes tienen esos dones? Todos los hijos, al menos uno. Porque Romanos 12 y 1 Corintios 12 dice que Dios le dio a cada uno el don. Y algunos pueden tener más de uno, probablemente. Y quizás haya alguna combinación de dones que no están en las listas de Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Allí están los 4 lugares donde se hablan de los dones. Los dones espirituales son capacidades que Dios ha dado a su pueblo. Entonces no cualquiera tiene que hacer todos los trabajos, porque precisamente la mano no puede decir, o el ojo no puede decir, porque yo soy ojo, venga todo, que hago todo. Lo dice muy claramente el apóstol Pablo. Capacidades que Dios ha dado. ¿Sí? Entonces hay que identificar esos puntos fuertes que tenemos o esas capacidades. Y entonces, lo más importante, ¿qué tenemos que hacer una vez que lo identificamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué significa, Marce? Ponerlos en ejercicio, ejercitarlos. Y si yo me doy cuenta que tengo el don de enseñanza y empiezo a enseñar, pero soy jovencito, empiezo en la escuelita, empiezo con un grupo de chicos, hay que empezar. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener mi foco en el propósito que Dios tuvo en mi vida. Y no tengo que desviarme para los costados. No, que lo haga Marcelo porque él predica mejor, o que lo haga Seba, o que lo haga Mati porque le enseñan bien, y yo no soy. Y nos quedamos sentados. ¿Sí o no? Puestos en el foco. El Señor Jesucristo nunca se desvió. ¿Sí? Pero no solamente hablamos de dones espirituales, también tenemos capacidades naturales. Hay gente que sabe música de entrada, ni estudian. Y hay otros no le sacamos ni una nota al teclado. Esas capacidades que Dios te dio, tenés que ponerlas al servicio de Dios, porque fue Dios quien te las dio. Y si te gusta cantar y cantás bien, acá adentro tenés que cantar, ser el primero que tenés que cantar, porque tenés que guiar a los que no sabemos cantar bien. ¿Entienden? Capacidades naturales que Dios nos ha dado. Pero no solamente dones o capacidades naturales, también mis habilidades personales, mi trabajo. Yo tengo que poner mi trabajo al servicio de Dios y no a mi servicio. Y yo cuando tengo que elegir un trabajo que no me aleje de la iglesia y que no me aleje de Dios, por más que el sueldo sea muy bueno. Porque Dios te está probando, a ver, ¿dónde está puesto tu foco? Y yo tengo que buscar un trabajo en el cual yo pueda decirle, Señor, bendecí a mi patrón para que le vaya bien, para que yo me vaya bien y yo pueda colaborar con la iglesia, porque el propósito final es que todo nuestro esfuerzo esté puesto al servicio de Dios.
cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis capacidades. Y si yo sé hacer una labor y hay un hermano que tiene una necesidad, yo tengo que cubrirla, porque es Dios quien me dio esa capacidad, esa habilidad, ese trabajo, y mi hermano lo está precisando. Eso es lo que Dios quiere de cada uno, que nunca perdamos el foco de que estamos aquí en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios tiene que ver con la iglesia y con todos los que tienen que entrar dentro de la iglesia. Esto que decía hace muy poquito Alberto en el devocional, yo estoy bien con Dios pero no voy a la iglesia o no tengo participación en la iglesia y yo estoy bien con Dios. No estás bien con Dios si no estás dentro de una iglesia participando activamente en lo que Dios quiere, por más que lo digas. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, y el motivo por el cual Él vino de los cielos, ¿sí?, a morir aquí en la tierra. Entonces, ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis capacidades? Cada uno piense de sí mismo con cordura, no pensando que es superior a los demás, pero tampoco pensando que no tiene nada que dar dentro de la iglesia porque está haciendo mal. Cada uno piense de sí con cordura. Y la última pregunta es, dijimos primero, ¿estoy encajando en la obra de Dios, en el plan de Dios? La segunda es, ¿cuáles son mis apetencias? ¿Cuáles son mis... ¿Cuáles son mis apetencias? ¿Qué es lo que me gusta? La tercera, ¿cuáles son mis capacidades? La cuarta pregunta es, ¿estoy sirviendo a Dios ahora, en este momento? Cuando el Señor Jesucristo entiende que su papá es Dios, ese pasaje donde Él se queda en el templo, que vemos por primera vez que su mente humana empieza a entender claramente su propósito, Él le dice a los padres humanos, les dice, ¿no saben que en las cosas de mi Padre Celestial es necesario que yo esté interesado y metido de lleno? ¿Y luego qué hizo Jesús? Volvió con sus papás humanos a la casa y les estaba sujeto y siguió aprendiendo el oficio de carpintero. ¿Sí? No se puso a sanar personas en ese momento. ¿Habrá habido enfermos en ese momento? ¿Habrá habido gente necesitada? ¿Habrá habido gente muerta que podía haber sido resucitado, leprosos, sanados? Pero él no se puso a hacer eso. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Pero que sí, ¿qué hizo? Se fue y siguió su vida junto a sus padres. Quizás más adelante Dios nos lleve a otro lado, Pegüeña, qué sé yo. Pero hoy, ¿estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás comprometido con la iglesia? ¿Cómo vamos a pensar en el mañana si hoy no lo estamos haciendo? Esa es la otra pregunta, ¿sí? Porque si entendemos cuál es el plan de Dios, y si sabemos cuáles son mis competencias, lo que me gusta, y si sé cuál es el don que yo tengo y las capacidades que Dios me dio, hay que ponerlas a trabajar. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy. Hoy tengo que estar trabajando, ¿sí?, en la obra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Que no perdamos el foco, que no desviemos nuestra vista, que entendamos que lo más importante es lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Si entonces, volvé a tu trabajo y sé el mejor empleado. Volvé a la escuela y sé el mejor estudiante. En tu casa sé el mejor de los hijos, el más ordenado. Empiezan a competir. Y así, empezá a desarrollar tus capacidades. Vos tenés que ser lo que Dios quiere que seas. No pierdas el foco.
No pierdas el foco. ¿Dónde tiene que estar la lupa? ¿Dónde tiene que estar la mira? Puesto a la mira en las cosas de arriba, dijo el apóstol Pablo. Ese es nuestro lugar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo lo que hagan, dice el apóstol Pablo, háganlo como si estuvieran sirviendo al Señor. Miren, si el Señor entrara acá adentro, nosotros haríamos grandes propósitos del corazón. Si Él entrara físicamente acá, seguramente nos propondríamos que Él nos elogie por nuestra forma de trabajar y eso. Buscaríamos eso. Pero así tenemos que vivir nuestra vida. Hoy escuchaba el devocional de ayer, porque llegó un poquito tarde, acerca del temor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que tengamos temor. El temor es esa conciencia de que Dios te está mirando cuando nadie te ve. El temor es esa forma de decir, yo lo que estoy haciendo es para que Dios me apruebe. No importa si estoy solo en una oficina, estoy en el taller, estoy barriendo la calle o donde sea, yo estoy haciendo esto para el Señor. Ese es mi propósito. Y nunca pierdo de vista que yo sirvo al Señor. Y si yo no pierdo de vista eso, todas las relaciones con las personas va a ser diferente y mi trabajo va a ser diferente. 1 Pedro 4:2 y con esto ya vamos terminando. Kevin, Nicolás. Bien, para no vivir el tiempo que resta. Ese tiempo que resta, ¿qué es el tiempo que resta en la carne? ¿Qué es? ¿Qué es? Tiempo de vida que nos queda. Bien, pudimos habernos desenfocado en este tiempo hasta ahora, pero, ¿qué dice el apóstol Pedro? El tiempo que resta. Enfoquemos por el tiempo que resta. Quizás algunos tienen 60 años por delante, quizás otros tengan menos. No sabemos cuánto tiempo nos resta, pero sí dice que el tiempo que resta no lo vivamos conforme a la carne, no buscando nuestro propósito, buscando agradar a Dios. El tiempo que resta es el tiempo que todavía nos queda, el hilo que nos queda en el carretel, que no sabemos cuánto es, ¿no? Pero el tiempo que resta, que sea hecho para la gloria de Dios. O sea que Dios hoy nos puede dar una hoja nueva para que escribamos una historia nueva. ¿Sí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué fuimos salvados? ¿Cómo lograr que al final de nuestra vida miremos para atrás y digamos, he luchado la buena batalla, he corrido la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe? ¿Cómo? Mirar para atrás, como decía el apóstol Pablo, y decir, estoy satisfecho, lo he logrado. ¿Cómo hacer eso? Eso es el propósito, porque para eso vivimos para eso. Quizás dándole gracias que nunca nos desviamos del camino, o quizás dándole gracias que a pesar de habernos desviado del camino, pudimos volver y volver a poner el foco en el lugar correcto. Puestos los ojos en Jesús. Saber para qué estamos, descubrir qué es lo que Dios planeó para cada uno de nosotros, es el elemento más esencial para la vida del creyente. Y una vez que lo descubrimos, ¿sí?, en base a nuestros deseos, en base a nuestras capacidades correctamente evaluadas, en base a la fe que Dios nos ha dado, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera puestos los ojos en Jesús, bien enfocados, puesto el foco como lo hizo Jesús. ¿Sí? Muy sencillo lo de hoy, pero ojalá que lo podamos aprender. ¿Compartimos?
Vamos. No se peleen, vamos. Hola. Esta semana leí una frase de Corrie ten Boom. Ella decía que la carga que Dios pone en nosotros no es para quebrarnos la espalda, sino para doblarnos la rodilla. Y me impactó, porque a veces no, yo creo que el Señor siempre pone cargas con respecto a nuestra vida y nuestro servicio, distintas unas de otras. De tan distinto que somos, el Señor pone esa carga para que avancemos por un área que necesita atención, cuidado, quizás un área de la vida de la iglesia que antes no la vimos y de repente el Señor nos muestra esto. Pero dice, lo primero que hace es te dobla las rodillas. Yo creo que ahí ese es el buen punto de inicio para todos nosotros que estamos considerando de enfocar, de enfocar o de reenfocar o de seguir enfocando nuestro corazón en el Señor. Una rodilla que se dobla para decirle, quizás hoy, bueno, Señor, enfócame de nuevo, marcame de nuevo, dame esa hoja que decías vos para empezar a escribir de nuevo algo que dejé hace tiempo. Más que eso. ¿Cómo sabemos cuando vamos a un lugar que nunca fuimos, que vamos por la ruta correcta? Con el auto. ¿Cómo sabemos? Las señales. Muy interesante lo de las señales. Porque dice, suponete, Bariloche, 460 kilómetros. Estamos en Cipolletti y decimos Bariloche, 460 kilómetros. Bien, salimos, Cenillosa, Arroyito, llegamos a una bifurcación. ¿Qué vemos allí? Si no hubiera señales, podemos agarrar hacia Zapala y si no, agarramos para Chocón, ¿no? Y nos vamos para el Chocón. Después pasamos Piedra del Águila y podemos agarrar para San Martín o seguir derecho a Bariloche. La ruta nos va marcando cosas. Si nosotros estamos en el lugar correcto, vamos a ir entendiendo a través de señales que estamos en el lugar correcto. Si nuestro ministerio tiene fruto, y esto lo hablamos siempre con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo puedo saber la voluntad de mi vida, de Dios para mi vida? Bueno, empezá a hacer algo. ¿Sí? ¿Qué crees que tenés que hacer? ¿Qué te gusta, como acabamos de decir? ¿Qué es lo que vos crees? ¿Cuál es el don que tenés? Empezá a trabajar, empezá a ejercitarlo. Y si vos vas viendo que las cosas se facilitan y que hay resultados, estás en el camino correcto. ¿Sí? Pero si vos vas viendo que la gente se te duerme cuando predicás, cuando enseñás, que nadie te entendió nada, y ya tenés que ir viendo señales. Quizás son señales que te digan, no es por acá. Ahora, entonces no hago nada porque yo quiero hacer eso. No. Bueno, ahí estamos en un problema. ¿Sí? Pero Dios te va a ir dando señales, pero nunca tenés que dejar de foco de cuál es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es encontrar ese lugar que Dios tiene para vos, que lo preparó de antemano para que anduviésemos en ello, como dice Efesios 2:10. ¿No? Este es un mensaje muy, muy común, digamos, de explicar. El Señor Jesucristo aprendió en su momento qué es lo que tenía que hacer y nunca se desvió de ese camino, aunque tenía posibilidades de desvío, pero nunca se desvió. Aquellos que somos más grandes quizás hemos equivocado muchas veces nuestro camino, pero de pronto hay cosas que te van mostrando que estás en el camino correcto o señales que te van diciendo te desviaste, te pasaste de largo. A ver los más grandes, si tienen algo para compartir, vamos. Yo me acordaba de Hebreos capítulo 5, versículo 11, ¿Qué dice? que dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Está hablando en cuanto a Cristo como sumo sacerdote. Y no eran cosas difíciles, que no sé, muy difíciles de entender, sino que es por lo que dice después. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, y ellos perdieron mucho tiempo por hacerse tardos para oír. ¿Cómo? Se hicieron tardos para oír. En un corazón endurecido no quisieron hacer la voluntad de Dios y bueno, también nos pasa a nosotros que perdemos tiempo. Como decías vos, que aprovechemos este tiempo que nos resta para estar enfocados. Ahí interesante que habla de los que sí crecieron, dice los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay gente que dice, debiendo ser maestros, son niños, no crecieron, pero hay otros que sí crecieron y que tienen esos sentidos espirituales, está hablando del discernimiento del bien y del mal, ejercitados y han crecido. ¿Sí? O sea, se pueden hacer las dos cosas. Tardos para oír porque no se banca en una reunión. ¿Sí? Mucha alabanza, mucho movimiento, mucho esto, lo otro, eso sí. Pero cuando se abre la palabra, un devocional, más de eso no, ¿eh? No, si mira la hora que es ya. La palabra es lo importante dentro de la iglesia. No, pero no, este habla pesado, habla largo. Yo hablo largo. Vamos. ¿Alguien más? Creo que es algo que veía esta semana igual de muchas cosas que compiten por nuestra atención. O sea, cosas lícitas y no tan lícitas, cosas que están hechas para captar nuestra atención. Específicamente estaba viendo el tema de las redes sociales y eso. Eso está hecho para captar nuestra atención y cómo también modifica lo que pensamos que es la vida en un sentido. O sea, yo entro a Instagram y veo, no sé, la gente, solo posteamos cosas lindas, obviamente, y pensamos que la vida va por ese lado. Y eso nos desvía de llevar nuestra vida a los pies de Cristo para su propósito. No digo que está mal usar las redes sociales, obviamente, pero es un ejemplo de algo que está hecho para captar nuestra atención. El negocio de las redes sociales es que prestemos atención en eso y que no vayamos por la vida que ellos quieren imponer. Y así también nosotros a veces nos dejamos llevar por el éxito laboral, por diferentes cosas, anhelos personales, y nos vamos desviando del foco que tenemos en Cristo. O sea, personalmente lo hemos visto y a veces vemos como otros hermanos igual se desvían por cosas sin sentido, pero en ese momento es porque desviaron la vista simplemente. El foco de su vida pasó sobre otra cosa. Y bueno, lo que quiero oír es que tenemos que estar atentos a nuestro corazón, que no se desvíe, que ya tiene inclinación al mal, o sea, no es muy difícil que un empujoncito ya no podemos desviar, porque luchamos contra eso, pero también estar atento hacia las artimañas del enemigo, que sabe que desviándonos así puede sacar de ese foco y por ahí quedarnos inmaduros, quedar sin hacer lo que tenemos que hacer. Así que guardarnos de nosotros y estar atentos al entorno donde estamos, a la vida que hay, que también está en contra de lo que Dios quiere. Yo pensaba cuando el escritor de los Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, primero dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto es como imaginarnos una carrera de 100 metros en las Olimpiadas. Vieron que las zapatillas son muy livianitas, tienen pinches, la ropa es muy liviana, y nada más. Imagínense a uno que quiera ganar la carrera con botas, vestido como petrolero, con una mochila cargada con todas las cosas que le gustan, ¿sí? Porque ¿tiene alguna posibilidad de ganar? ¿Tiene alguna posibilidad de ganar? No. Por eso el peso no son cosas malas. El peso, como nos dice el escritor de los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso son cosas lícitas, pero que pesan. Como decía Pablo, las redes sociales, el tiempo que pasamos en esto, el trabajo, ¿que hay que dejar de trabajar? No. Pero el trabajo tiene que ser un medio, no el fin.
un medio para la gloria de Dios, no el fin. Yo no vivo para trabajar, trabajo para poder seguir con el foco puesto en la obra de Dios. Eso es la forma en que tenemos que encarar el trabajo. Pero puede ser la familia, no, yo cumpleaños en el horario de la iglesia. Tal cosa, no, dejo de ir a la iglesia porque mi familia va primero. Bueno, son cosas que compiten. ¿Sí? ¿Por qué compiten? Son lícitas, sí, pero no están puestas en el lugar correcto. Pero después está el pecado aparte, ¿no? El pecado no se discute. Pero de esas cosas hacen, como decía Pablo, si largan 200, de pronto vas viendo que tuc, 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 se van separando. ¿Por qué? Porque perdieron el foco. El diablo logró esto que dice Pablo, de que pongan la vista en otro lado. ¿Sí? Vamos para allá ahora. Perdiste el foco. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Que no perdamos el foco de nuestra vida. Tommy. No, yo pensaba otra cosa mientras hablabas de esto de las habilidades que te dan una orientación o los dones que uno tiene que te van guiando para el camino, que tampoco son excusas como para quedarse quieto, para no hacer nada. Por ahí pensaba en un mensaje de Spurgeon que escuché una vez hablaba de la parábola de los talentos. Y uno de los puntos que él mencionaba en un principio es que Dios a algunos les dio más y a otros les dio menos. Y eso es así. Porque si vos te pones a pensar y digo, bueno, yo no enseño como enseña Mati, por ejemplo. Entonces mejor no enseño porque él enseña mejor. Y tampoco predico como predica Alberto. Entonces no predico porque... Y tampoco toco el piano como Marco, así que no toco el piano porque él toca mejor. Entonces así también eso puede ser una excusa que uno puede construir para decir, bueno, me quedo sentado, me quedo en el molde. Pero sí, Dios dio a algunos menos y Dios dio a algunos más, pero cada uno va a ser responsable con lo menos o con lo más que tiene. Entonces, por más que uno tenga poca habilidad quizás para enseñar, va a ser responsable por eso que se le fue dado, entonces no es una excusa para dejar de hacer. En ese momento, cuando vos decís yo no enseño como Mati, vos pusiste tus ojos en Mati, pusiste tus ojos en Alberto, pusiste tus ojos en Marco y dijiste yo no puedo hacerlo. Los ojos tienen que estar puestos en el Señor y en el propósito que Él tiene para nosotros. Y con respecto a la cantidad de dones que puede tener una persona, a quien más se le dio, más se le pide. ¿Sí? Todos tenemos uno, mínimamente. A quien más se le dio, más se le exige. Y tiene que responder por más. No pensemos en el que más tiene y digamos, ay, qué bueno. No. Dios sabe por qué te dio 1 o te dio 5. Él dice, en la parábola dice que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Dios nos conoce. Te puso lo que podés manejar. Lo mismo con el dinero, lo mismo con los ingresos, lo mismo con tu situación. Dios te da lo que vos podés manejar. ¿Cuántas personas por querer tener otra cosa se arruinaron su vida? ¿Sí? Porque Dios le había determinado una cosa y ellos buscaron otra. Lo que nosotros podemos es lo que Dios nos dio y lo que Dios va a exigir después que respondamos. Gracias.